Bueno, pues ya estamos aquí. Después de haber visto la composición de dos MRU, ahora le vamos a poner un poquillo más de salsa. Y vamos a ver el tiro oblicuo o parabólico. Típico ejemplo. Está aquí el Ronaldo, que yo creo que no sé si ya si está en España, pero vosotros sabéis que yo, lo del fútbol no es mío, y va a tirar un gol a puerta. Esto es una portería, aunque no lo parezca, ¿vale? Bueno, yo voy a estudiar el movimiento de la pelota, ¿de acuerdo? De tal manera que voy a colocar un sistema de referencia en él, porque es el que yo voy a estudiar el movimiento. Este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. De tal manera que se va a lanzar con una determinada velocidad inicial que forma un determinado ángulo alfa con la horizontal. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir a esta pelota? Si os dais cuenta, esta pelota estará afectada por su velocidad inicial, es decir, por el impulso que le está dando el jugador a la pelota, pero también con la gravedad, que es el que tira para abajo de la pelota. Y esa gravedad, como siempre decimos, siempre apunta al centro de la Tierra, así que siempre va a tener un valor de menos 9,8 J metros por segundo al cuadrado. Como veis, como esta velocidad no está ni en el eje X ni en el eje Y, lo primero que vamos a tener que hacer es descomponer dicho vector. Para ello, dibujas el vector y tiras una vertical y donde corte al eje X será el valor de la velocidad inicial en X. Asimismo, tiras una horizontal desde el extremo del vector y esta será la componente de la velocidad inicial en Y. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué ocurre en cada uno de los ejes, ya que de acuerdo con el principio de superposición, yo puedo estudiar cada uno de los ejes de forma independiente. Si nosotros nos fijamos en el eje X, la pelota en el eje X simplemente lleva una velocidad inicial, la cual no va a cambiar, ya que en este eje X no existe ningún tipo de aceleración. Por eso en el eje X diremos que lleva un movimiento rectilíneo y uniforme, donde la velocidad en el eje X va a ser constante e igual a ese valor inicial de la velocidad. Sin embargo, si vosotros veis el eje Y, aquí sí vemos que tiene una velocidad inicial en Y, pero le está afectando una determinada gravedad, una determinada aceleración. Así que en el eje Y tendré que decir que lleva un MRUA y ahora su velocidad no va a ser constante, sino que va a variar en el tiempo. Pero vamos a ver cómo ocurre esa variación. Si nosotros imprimimos a la pelota esta velocidad con un determinado ángulo respecto a la horizontal, la trayectoria de la pelota va a ser una parábola. Dicha parábola puede ser simétrica, como este caso, ¿vale? O puede ser no simétrica, que ya veremos en clase cuáles son este tipo de situaciones. Pero vamos a ir a lo fácil ahora mismo, que es que ocurra una parábola simétrica, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que ocurre si yo represento la pelota aquí? Aquí, esta pelota seguirá teniendo su velocidad inicial en X, que no ha cambiado, pero ahora, como la velocidad inicial está afectada por una gravedad que es contraria, esta componente de velocidad en Y se hará más pequeñita. Esta será la velocidad en Y. De tal manera que si yo sumo vectorialmente ambas dos, me dará la velocidad total que lleva la pelota en este punto 1. Pero, ¿y qué ocurre cuando esté en este punto, que es el punto que se denomina de máxima altura? Bueno, fijaros, si nosotros pensamos en lo que es un movimiento vertical, un tiro vertical, un objeto sube hasta que su velocidad se hace cero y empieza a caer. Entonces, ahora lo que nos tenemos que imaginar es un movimiento así de subida y de bajada, pero que a la vez se está moviendo con una determinada velocidad constante en el eje X. Es decir, tendríamos esta situación. El boli
baja y sube, pero como se está moviendo mi mano también en el eje X, lo que estoy proyectando es una parábola. Así que en el punto que se denomina de altura máxima, lo que ocurre es que la velocidad en I en ese momento es 0. Y así es lo que tendremos que utilizar para calcular esa altura máxima. Aquí la pelota solo tendrá componente en X, que será la misma que la inicial que llevaba, porque hemos dicho que en el eje X esa velocidad no varía. Y por lo tanto, si yo ahora la pelota está en un punto tal que así, ¿qué velocidad llevará? Pues la velocidad en X seguirá siendo la misma, no cambia, ya que es un MRU, pero ahora la velocidad en Y empezará a ser cada vez más grande y en sentido hacia abajo, y la velocidad total de la pelota será la suma vectorial de ambas. Bueno, en este tipo de ejercicios nos van a hablar de magnitudes como ¿qué alcance ha tenido la pelota? El alcance será cuánto se ha movido en el eje X y por lo tanto tendré que utilizar las ecuaciones del eje X para obtener esa incógnita y hemos dicho que en el eje X ocurre un MRU, por lo tanto tendré que utilizar este tipo de ecuaciones. Sin embargo, si nos preguntasen, por ejemplo, cuál es la altura máxima o a qué altura está en un determinado alcance, me estarán preguntando por el eje Y y por lo tanto yo tendré que utilizar las ecuaciones de un MRUA para el eje Y. Así que en el eje X podré plantear esta ecuación y en el eje Y tendré que plantear esta otra ecuación. Siempre teniendo en cuenta que igual que ocurría en los anteriores, bueno, esta aceleración será la gravedad en este caso, en los ejemplos anteriores, el tiempo que se está moviendo en el eje Y y el tiempo que se está moviendo en el eje X es exactamente el mismo. Y ya tenemos que entender en qué posición está la bola en la incógnita que me están preguntando y saber si me están preguntando por el eje X, si me están preguntando por el eje Y, y ver en esta representación qué ocurre en cada uno de estos ejes. De hecho, el problema del COVID es del siguiente tipo, que es un tiro horizontal. Vamos a ver cuáles son las características de este tercer tipo de problema. Bueno, y vamos a ver el tercer tipo de problemas que nos pueden salir de esto de composición de movimiento, aunque vais a ver que es un caso particular a un tiro oblicuo o parabólico. ¿Por qué? Porque en este caso lo que va a ocurrir es que el objeto que yo estoy estudiando va a tener una determinada velocidad inicial que solo va a tener componente en X. Y exactamente igual que hemos visto antes, va a estar afectado por una determinada aceleración, que es la gravedad, que es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, en J. Aquí, normalmente, como veis, tú no puedes tirar horizontalmente algo que no tenga una determinada altura, ya que si la pelota estuviese aquí y simplemente le imprimiese una determinada velocidad, pues lo que haría sería un movimiento rectilíneo. Así que siempre va a ser a partir de una determinada altura. Según sea el problema, nos convendrá poner el sistema de referencia o bien desde donde el objeto se mueve o bien desde el suelo. Algo que voy a suponer ahora. Bueno, ¿qué es lo que observamos aquí? Aquí observamos que la velocidad inicial solo está en X y en X no existe ningún tipo de aceleración. Así que en el eje X tendremos de nuevo un MRU, donde su velocidad será constante y será igual a esa velocidad inicial. En el caso en el eje vertical, lo que va a ocurrir es que va a estar afectado de una gravedad donde la velocidad inicial en Y es 0. Como una caída libre, pero ahora esta caída libre, a ver que me veáis, así. Esta caída libre se está moviendo a lo largo también del eje X. Por eso es un tiro horizontal. ¿Cómo va a ser su trayectoria? Pues su trayectoria va a ser aproximadamente así. Es decir, si yo
viese el objeto aquí, este objeto seguiría teniendo la misma velocidad en X, esa misma velocidad inicial, ya que no está afectada de gravedad, y en este caso ya empezaría a tener velocidad en Y hacia abajo, porque le está imprimiendo esta aceleración, esta gravedad, de tal manera que la velocidad total será la suma vectorial de ambas. Así que veis que lo único que se diferencia es que en un tiro parabólico existe inicialmente tanto componente velocidad en X como en Y, pero en un tiro horizontal solo existe velocidad inicial en X. Pero exactamente igual, en el eje X llevará un MRU y tendré que utilizar las ecuaciones del MRU, y en el eje Y llevará un MRUA, donde tendré que utilizar las ecuaciones de MRUA, con la ventaja de que este término se me anulará porque inicialmente en el eje Y no tiene velocidad. Exactamente igual, cuando te hagan algún tipo de pregunta en los problemas, tienes que fijarte bien en el enunciado e imaginarte dónde está la pelota respecto al sistema de referencia en ese punto donde te han dado la incógnita y ver si tienes o puedes conocer valores en X o bien valores en Y. Venga, que no es tan difícil. Vamos a practicar.